Un IDE es un entorno de desarrollo integrado. Es un sistema de software para el diseño de aplicaciones que combina herramientas comunes del desarrollador en una sola interfaz gráfica de usuario. Generalmente un IDE cuenta con un compilador. Este es un tipo de traductor que transforma un programa entero de un lenguaje de programación a otro. Usualmente el objetivo es código máquina, aunque también puede ser traducido a un código intermedio. Adicional, el IDE contiene un depurador. Este es un programa que sirve para probar otros programas y mostrar la ubicación de un error en el código original de forma gráfica. Tiene un intérprete que lee un código fuente a un código de nivel más bajo. Tiene la interfaz gráfica de usuario o framework. Y también tiene un editor de código fuente o de texto. Este ayuda a escribir el código del software. En este editor de código fuente o de texto, allí es donde plasmamos nuestro diseño o desarrollamos nuestro programa. Tiene resaltados de la sintaxis como indicaciones visuales, tiene el relleno automático específico del lenguaje y la comprobación de errores. A medida que se va escribiendo el código, él te va comprobando y te va diciendo si hay error o te da sugerencias de errores. Todo este paquete que está acá tiene un IDE y un IDE lo conforma el lenguaje de programación. Todo este paquete conforma un lenguaje de programación. Nosotros vamos a trabajar con el lenguaje Visual C++ y dentro de él tiene todo este paquete para que nosotros podamos desarrollar el código perfectamente sin problemas. Cuando hablamos de formato o extensiones, ya saben que nos hacemos referencia a el archivo, cómo se guarda, o a la extensión, cómo se guarda un archivo. Por ejemplo, un editor de texto como Word se guarda con este formato al final, .doc. Cuando vemos este archivo ya sabemos que es Excel, PowerPoint, un editor de texto como PDF de Adobe. Cuando nosotros estamos trabajando en Visual C++, nuestro formato o nuestra extensión del código donde desarrollamos el programa va a ser .cpp, C++. Entonces, cuando nosotros desarrollamos y guardamos el archivo, se van a crear varias carpetas y ya sabemos que y varios archivos. Ya sabemos que el archivo .cpp es el que nosotros vamos a editar y es el que donde tenemos guardado el código fuente que hemos desarrollado. Es importante conocer también el ejecutable. El ejecutable se guarda es un archivo con esta extensión .exe. ¿El ejecutable qué es? Es un archivo muy ligero, pero que contiene todo el sabor del programa. Es decir, allí tiene la interfaz gráfica de tu programa. Allí tiene la esencia y cómo va a funcionar tu programa. La ejecución final pues está allí guardada. El ejecutable me permite a mí que yo lo instale en cualquier máquina sin necesidad de que yo instale el código fuente o todos esos archivos que vienen acompañando el proyecto. Simplemente instalo una carpetica o un archivito donde me va a contener solamente la interfaz gráfica. El programa va a funcionar perfectamente, pero a modo gráfico. Es decir, que el que esté viendo ese ejecutable no va a poder leer e interpretar mi código o lo que está escrito dentro de él. Por lo general, cuando uno desarrolla un software y uno vende el producto, lo que uno está vendiendo es el ejecutable. A menos que, porque por supuesto el código es propio, es personal, a menos que el proveedor o el cliente quiera comprar también el código. Se guarda, obviamente la dirección varía, esta es la dirección que yo le coloqué aquí, que es la dirección donde yo lo tengo almacenado, pero quiero que esto va a variar, pero esto es el nombre del archivo que yo creé y automáticamente se crea esta carpeta. Dentro de esta carpeta es que va a aparecer mi archivo ejecutable, o sea, ese archivo yo lo puedo extraer y pegar en el escritorio o en cualquier parte y ese me va a funcionar perfectamente, sin ver el código. Y se almacena en mi carpeta debug, pero se almacena con nombre de aplicación. Es importante también hacer mención de las variables y las constantes.
Una variable es toda simbología que va a obtener un valor pero que no conocemos y que ese valor puede cambiar continuamente. Pero una constante es diferente, es un símbolo que va a contener un valor continuo que no va a cambiar. Aquí vamos a hablar de las variables en todo caso, tipos de datos. Ustedes ya lo investigaron todo esto, ya lo saben, ya se lo aprendieron muy bien. Vamos a trabajar con los tipos enteros. Estos tres funcionan para numeración, tipo de coma o punto flotante, y el double, que son números grandes. Y para texto vamos a trabajar con el char y con el string. El char es un solo carácter. Y, por ejemplo, si pedimos sexo del trabajador, sería F o M, porque es un solo carácter que me permite este tipo de datos. Pero si yo quiero colocar en el sexo una cadena de caracteres o el nombre completo, entonces yo tengo que poner string, declarar el valor o la variable como tipo string, y eso ya me va a permitir que yo escriba femenino o masculino. Del algoritmo, que son los pasos o procesos para lograr un objetivo, y esto va ordenado. Y acá tenemos el pseudocódigo. Todo esto forma parte de la estructura de un programa. Parte importante que les voy a aclarar. El pseudocódigo es parecido al código, sin embargo, no es el código final. Primer paso, declaración de las librerías. Aquí tenemos en pseudocódigo cómo se va a incluir una librería. Ya ustedes investigaron cuáles eran las librerías, para qué servían cada una, las comunes, etc. Se va a incluir con el numeral y con esta simbología matemática. Aquí va el nombre de la librería y allí se incluyen todas las librerías que se vayan a utilizar durante el programa. Segundo línea o segundo paso, declaración de unas sentencias propias de palabras con palabras reservadas. Esta palabra reservada o esta sentencia que está acá, using namespace std, ustedes la conocen también, ya la estudiaron previamente. Saben lo que significa, saben para qué se usa. Sin embargo, acá les voy a mencionar tres sentencias claves con las que vamos a trabajar: cout, cin, and line. Cout, recuerden, el out es lo que sale, lo que va a salir en pantalla. Cin es lo que va a ingresar el usuario para que procese el programa. Y esto es un salto de línea, como decir un enter. Aquí tenemos el tercer punto, que es la declaración de los tipos de datos. Acá es donde vamos a trabajar con los tipos de datos, si es float, double, long, short, char o string. En este caso voy a trabajar con enteros, int, y voy a trabajar con estas tres variables que yo pongo aleatoriamente. Sin embargo, aquí esto me identifica que voy a trabajar con una suma de dos valores. S la voy a llamar donde se va a almacenar el resultado. Tengo el valor 1 y tengo el valor 2. Y van a ser tipo entero. Me voy al cuarto punto, inicio de la función. El inicio de la función vamos a trabajar siempre con esta palabra, con esta expresión. Esta expresión aquí es para introducir parámetros, pero eso no lo vamos a manejar ahorita. Y esta es la llave de apertura de la función. Dentro de esta llave de apertura es que nosotros vamos a desarrollar el programa. Quinta parte de desarrollo del programa. Aquí, por ejemplo, ponemos suma de dos valores. S va a ser igual al valor 1 más el valor 2. El resultado se va a almacenar en S. Y estos tres elementos o estas tres variables están declaradas como tipo entero. Yo no puedo agregar una variable diferente que no tenga asignada o declarada acá, porque el programa me va a reconocer como un error. Igual tampoco puedo introducir aquí los elementos en minúsculas y aquí ponerlos en mayúsculas, porque el programa es sensible a mayúsculas y minúsculas. Y por último, cierre del programa y cerramos con la llave. Ok, como vamos a estudiar ahora el entorno en el programa en Visual C++, quiero advertirle unos puntos. Proyectos. Cuando grabamos un archivo, se va a almacenar como un proyecto y se van a empaquetar muchos archivos dentro de él.
Entonces, es importante que sepamos que para pasar o para grabarlo o para copiarlo a un pendrive, tenemos que copiar el archivo completo o el proyecto completo. Si van a hacer varios ejercicios en Visual C, les sugiero que cada uno lo guarden en un proyecto. Les sugiero que tengan una carpeta donde lo almacenen todos, siempre juntos. Puede ser clase 1 o lenguaje de programación 1, que se llame lenguaje de programación 1, como ustedes le quieran poner, pero que se almacene en una sola carpeta, todos los proyectos que ustedes hagan. Y por último, que ya les dije anteriormente que el programa es sensible a mayúsculas y a minúsculas, es decir, si yo meto un valor en mayúscula y resulta que después lo llamo en minúscula, el programa me va a generar un error. O sea que la recomendación es que se trabaje siempre con minúscula. Vamos a trabajar ahorita con un ejercicio de operaciones básicas, de operación matemática, que ya estábamos trabajando, que es la suma de dos valores. Acá está el código, este sí es el código original que debemos introducir en el programa. Abrimos el programa, se ve esta primera pantalla mientras abre y vamos con el segundo video. Me va a permitir que yo escriba femenino o masculino. Acá presentamos los pasos del algoritmo, que son los pasos o procesos para lograr un objetivo, y esto va ordenado. Y acá tenemos el pseudocódigo. Todo esto forma parte de la estructura de un programa. Parte importante que les voy a aclarar. El pseudocódigo es parecido al código, sin embargo, no es el código final. Primer paso, declaración de las librerías. Aquí tenemos en pseudocódigo cómo se va a incluir una librería. Ya ustedes investigaron cuáles eran las librerías, para qué servían cada una, las comunes, etc. Se va a incluir con el numeral y con esta simbología matemática. Aquí va el nombre de la librería y allí se incluyen todas las librerías que se vayan a utilizar durante el programa. Segundo línea o segundo paso, declaración de unas sentencias propias de palabras con palabras reservadas. Esta palabra reservada o esta sentencia que está acá, using namespace std, ustedes la conocen también, ya la estudiaron previamente. Saben lo que significa, saben para qué se usa. Sin embargo, acá les voy a mencionar tres sentencias claves con las que vamos a trabajar: cout, cin, and line. Cout, recuerden, el out es lo que sale, lo que va a salir en pantalla. Cin es lo que va a ingresar el usuario para que procese el programa. Y esto es un salto de línea, como decir un enter. Aquí tenemos el tercer punto, que es la declaración de los tipos de datos. Acá es donde vamos a trabajar con los tipos de datos, si es float, double, long, short, char o string. En este caso voy a trabajar con enteros, int, y voy a trabajar con estas tres variables que yo pongo aleatoriamente. Sin embargo, aquí esto me identifica que voy a trabajar con una suma de dos valores. S la voy a llamar donde se va a almacenar el resultado. Tengo el valor 1 y tengo el valor 2. Y van a ser tipo entero. Me voy al cuarto punto, inicio de la función. El inicio de la función vamos a trabajar siempre con esta palabra, con esta expresión. Esta expresión aquí es para introducir parámetros, pero eso no lo vamos a manejar ahorita. Y esta es la llave de apertura de la función. Dentro de esta llave de apertura es que nosotros vamos a desarrollar el programa. Quinta parte, desarrollo del programa. Aquí, por ejemplo, ponemos suma de dos valores. S va a ser igual al valor 1 más el valor 2. El resultado se va a almacenar en S. Y estos tres elementos o estas tres variables están declaradas como tipo entero. Yo no puedo agregar una variable diferente que no tenga asignada o declarada acá, porque el programa me va a reconocer como un error. Igual tampoco puedo introducir aquí los elementos en minúsculas y aquí ponerlos en mayúsculas, porque el programa es sensible a mayúsculas y minúsculas. Y por último, cierre del programa y cerramos con la llave. Ok, como vamos a estudiar ahora el entorno en el programa en Visual C++, quiero advertirle unos puntos. Proyectos. Cuando
Grabamos un archivo, se va a almacenar como un proyecto y se van a empaquetar muchos archivos dentro de él. Entonces, es importante que sepamos que para pasar o para grabarlo o para copiarlo a un pendrive, tenemos que copiar el archivo completo o el proyecto completo. Si van a hacer varios ejercicios en Visual C, les sugiero que cada uno lo guarden en un proyecto. Les sugiero que tengan una carpeta donde lo almacenen todos, siempre juntos. Puede ser clase 1 o lenguaje de programación 1, que se llame lenguaje de programación 1, como ustedes le quieran poner, pero que se almacene en una sola carpeta, todos los proyectos que ustedes hagan. Y por último, que ya les dije anteriormente que el programa es sensible a mayúsculas y a minúsculas, es decir, si yo meto un valor en mayúscula y resulta que después lo llamo en minúscula, el programa me va a generar un error. O sea que la recomendación es que se trabaje siempre con minúscula. Vamos a trabajar ahorita con un ejercicio de operaciones básicas, de operación matemática, que ya estábamos trabajando, que es la suma de dos valores. Acá está el código, este sí es el código original que debemos introducir en el programa. Abrimos el programa, se ve esta primera pantalla mientras abre y vamos con el segundo video.